9:06 a.m. Tenemos el gusto de recibir en este comienzo de semana a alguien que la audiencia de la 36 conoce, que es el epistemólogo, el profesor Alción Cheroni, que cada tanto está con nosotros para reflexionar de distintos temas de la actualidad. Y en este caso le queríamos proponer a Alción sobre esta ofensiva que se está dando, no solamente en nuestro país, por cierto, bajo la carta del antisemitismo, se impulsa desde sectores sionistas generar ámbitos institucionales a nivel de parlamentos, gobiernos, grupos de trabajo, incluso legislación, que se concrete todo esto en legislación, que persiga cualquier expresión, digamos, que cuestione a las políticas de los gobiernos de Israel, fundamentalmente, por supuesto, en su agresión a pueblos como el pueblo palestino, ¿no? Pero iremos reflexionando con él, saludándolo, dándole la bienvenida. Alción, ¿qué tal? Buenos días para todos. Acá estamos. Bueno, es un tema preocupante que te proponíamos para hoy, Alción, pero nos parece que merece encender una señal de alerta, ¿verdad?, en el contexto de lo que está pasando, porque, bueno, iremos reseñando contigo, pero a los que nos están siguiendo por el canal de YouTube, van a ver en el transcurso de esta charla algunas imágenes de un congreso de legisladores latinoamericanos contra el antisemitismo que tuvo lugar la semana pasada. Podemos sumar a esto una resolución también de comienzos de este mes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que aprobó la formación de un grupo de trabajo sobre este tema, con el voto en contra de la presidenta de la institución, Mariana Mota, y después hay situaciones regionales también que van en el mismo camino, ¿no? Sí, verdaderamente es una situación grave. Es grave porque se está, dando vuelta a una consigna. Realmente se tergiversa la situación, ¿no? Se plantea como antisemitismo una crítica al genocidio que el gobierno de Israel, que el gobierno del Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. Esto en el fondo es lo que se trata de ocultar. A los legisladores habría que advertirles que ellos, en vez de estar buscando una solución con formación de comisiones sobre esto, deberían hacer una declaración pública y fuerte contra el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Porque la situación es esa, ¿no? Toda la raíz de este problema radica en la búsqueda por parte del sionismo de liquidar al pueblo palestino. Y a veces uno tiene ciertas preocupaciones, porque no solo lo acomete esta tendencia sionista dentro del movimiento hebreo, sino que también lo acompañan algunas otras naciones de Europa o de el propio Medio Oriente, ¿no? Sí. Que estamos en una situación de altísima gravedad porque estamos en guerra, porque el sionismo, coligado con el imperialismo yanqui, está atacando diariamente en guerra, bombardeando un país, matando gente, e incluso haciéndolo dentro de la propia Palestina. Es un viejo objetivo, incluso de los propios británicos cuando ocuparon Palestina, ¿no? Es decir, en el fondo el imperialismo británico tiene mucho que ver con esto, ¿no? La Palestina y parte del Medio Oriente ocupado por el capitalismo, imperialismo británico, luego que se van retirando allá por la década 47, 48, si no me equivoco, si se crea el Estado de Israel por parte de las Naciones Unidas, deja fracturado todo el Medio Oriente. Es decir, la unidad
del Medio Oriente, la unidad árabe del Medio Oriente, que no es una unidad para la guerra, porque los árabes no son, digamos, los pueblos árabes no son pueblos belicosos en el sentido de guerreros ocupando, deja, digamos, situaciones complejísimas para resolver, entre ellas precisamente la Palestina. ¿Por qué? Porque Palestina era el territorio del pueblo palestino, y lo que hacen los británicos es fracturarlo y darle una parte a los israelíes, y una parte para que se instale el Estado de Israel y otra parte para que quede el pueblo palestino. Pero esto digamos, está en contra de la propia historia de esa parte del Medio Oriente. Está en contra de la historia, porque la coexistencia pacífica entre judíos y árabes en esa franja fue de años, sí, de siglos. Es decir, coexistieron pacíficamente. Lo que generó la situación de esta fractura por parte del imperialismo británico, acompañado por los otros, los europeos y Estados Unidos, lo que generó fue quebrar esa unidad tradicional, y además incitar a una fracción del pueblo hebreo, que no es todo el pueblo hebreo, es una fracción del pueblo hebreo, aunque ahora se haya extendido y ocupado el chauvinismo sionista, digamos, a transformarse en un factor beligerante de ocupación total del territorio, ¿no? Y esto viene desde esa época, ¿no? Ahora con una situación mucho más grave, porque lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, pero fundamentalmente viendo por televisión, es la destrucción física, ¿no? El genocidio del pueblo palestino, un genocidio material y humano, ¿no? Es decir, por ese camino está la cosa, ¿no? Sí, hay una paradoja también en esto, Alción, que es, si uno se pone a estudiar seriamente, antropológicamente, no sé, desde donde se quiera, el origen étnico tanto de judíos como de palestinos, sí, hay un troco común cuando se habla de semitismo, ¿no? Claro, hay un troco común que son semitas, son pueblos semitas, por supuesto, ¿no? Pero acá vemos siempre la excitación de los gobiernos capitalistas, imperialistas, en los países que ocuparon, la incitación a fracturarlos, a fracturar su propia unidad interna, a fracturar también su condición cultural, su visión ideológica, es decir, generar al interior contradicciones de carácter totalmente antagónico que lleven precisamente a guerras civiles o a guerras y conflictos nacionales. Esto es un operativo que existe la opresión de los países europeos sobre los pueblos dominados, tanto de Oriente como de África y como de América Latina, ¿no? Lo generaron acá, fracturaron la unidad geográfica y política del virreinato, creando este país en el medio de los otros dos, generando guerras intestinas, o auspiciando además invasiones como el Paraguay. Todo ese tipo de cosas forman parte del conjunto de esto que hoy vemos reproducidos en otra parte del mundo, y lo vemos reproducidos en América Latina también, con el bloqueo a Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Alción, yendo a estos hechos de estas horas, para encender esa alerta de esta ofensiva con acciones concretas que se están dando. Nosotros estábamos repasando imágenes en la transmisión de este congreso que se hizo, donde participaron varios legisladores uruguayos de los partidos tradicionales, este primer congreso de legisladores latinoamericanos contra el semitismo. Bueno, después lo podemos nombrar, y después está esto de la creación de este grupo de trabajo sobre el antisemitismo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, nada más y nada menos, donde se invitó a trabajar, digo, para manejar detalles del panorama de en qué sentido viene, ¿no? Se invitó a que participen la OEA, la Organización de Estados Americanos, que tiene que trabajar la OEA en el antisemitismo en Uruguay, ¿no? Pero bueno, los ministerios de Educación y Cultura, Interior y Relaciones Internacionales, comisiones del Parlamento, bueno, de Derechos Humanos, de Seguridad, la Fiscalía General,
el Poder Judicial, las universidades y varias organizaciones judías como la Beneverit, el Comité Central Israelita del Uruguay. Quien impulsó la creación de este grupo de trabajo es Marcos Israel, integrante del Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos, que fue presidente del Comité Central, ¿no? La Federación del Comité Central Israelita, la Federación de Estudiantes Universitarios Judíos, profesionales universitarios judíos, corriente secular humanista, entre otros. Y bueno, no se invitó a otros ámbitos como el grupo de judíos y judías uruguayos contra el genocidio. Ese no fue invitado y plantearon participar y no se les ha contestado, ¿no? Por ejemplo. Sí, evidentemente no los quieren ahí. Sí. Bueno, es decir, este planteo va contra toda la tradición del Uruguay con respecto a lo que algunos llaman la cuestión judía. En el Uruguay la cuestión judía no existe. El Uruguay es un país al margen de que es un país capitalista, dominado, etcétera, todo lo que podamos decir de esas conclusiones. Sin embargo, tiene una tradición cultural muy peculiar, que a veces se diluye, a veces se esconde, a veces desaparece, ¿no? El Uruguay es un país laico. Claro. Esa es una tradición importante en este país. Muchas veces no nos damos cuenta de aquel impulso inicial de aquella burguesía avanzada dirigida por Valle de unificar y racionalizar el proceso político, al margen de que eran por supuesto burgueses, explotadores, etcétera, pero tenían una visión mucho más avanzada sobre el proceso social. Construyeron junto con la clase obrera, porque lo construyeron junto con la clase obrera, con las masas explotadas de este país, construyeron un país laico. Eso tiene un significado muy importante. Acá no existe, solo es artificial transformar esta cuestión en una cuestión de hecho. Es decir, el antisemitismo en el Uruguay forma parte de la raíz misma de los sectores avanzados de la burguesía nacional y por supuesto es una parte del gran programa del socialismo internacional desde que se creó. Así que por lo tanto no se debe dejar de figurar el concepto del antisemitismo. Nosotros por principio somos antisemitas y somos por el principio fundamental de la creación de la política de la clase obrera. Es decir, la clase obrera, la primera internacional unificó todos los grupos políticos, todos los grupos sindicales, pero los unificó por encima del racismo. Al contrario, claro. Fue la causa de contra el racismo. Y entonces por lo tanto lo que ahora se revierte, esto vuelve a introducir la separación racista, vuelve a introducir un concepto racista en un proceso que en el Uruguay, por supuesto, subterránea a veces, y a veces muy marginalmente en ciertos sectores de la población muy atrasados, o bueno, lo que fuere, aparece, ¿no? Por supuesto, porque aparece incluso en un lenguaje que ya no es nuestro, ¿no? Entonces, por lo tanto, todo eso lo quieren reivindicar, pero ¿qué quieren reivindicar? Lo que tienen que reivindicar, vuelvo a repetirlo, es la condena estricta a un sector del pueblo hebreo, a un sector político del pueblo hebreo, que es el sionismo, que no lo representa. El sionismo es una faceta cuasi fascista, entonces por lo tanto no representa al pueblo judío. El pueblo judío ha tenido, digamos, acciones heroicas en Europa por la lucha por la liberación, incluso por la lucha por la liberación también de la clase obrera. Entonces por lo tanto esto es una falsificación peligrosa, ¿no? Peligrosa, muy peligrosa. A esto sumémosle, Alción, el senador Javier García, que está muy activo en estos temas, anunció que va a plantear la creación de una comisión especial de seguimiento, prevención y denuncia del antisemitismo, y dice que está preocupado por el aumento de actos antisemitas y propone que esta comisión se estudie instancias de diálogo con instituciones públicas, recibir denuncias y elaborar propuestas que contribuyan a prevenir y erradicar
toda manifestación de antisemitismo. Dijo: muchas veces nos ufanamos de tener legislaciones avanzadas y que protegen los derechos humanos y amplían derechos, y creo que esta va en esa línea, o sea, ya adelantando que se puede proponer legislación. Hay dos senadores del Frente Amplio, Constanza Moreira y Óscar Andrade, que le dijeron al semanario Brecha que hoy lunes la bancada del Frente Amplio se supone que no va a acompañar esa propuesta. Esto se le va a comunicar hoy en la coordinación interpartidaria que se hace los lunes, según se señaló, ¿no? Veremos que esto se concrete. Y después hay iniciativas como, por ejemplo, en Francia, una diputada, Caroline Jadan se llama, que ya logró que el Parlamento francés empiece a discutir un proyecto de ley también sobre las nuevas formas de antisemitismo, dice ella, y entre otras cosas, ella quiere que haya un castigo con penas que contemplen un máximo de 5 años de prisión y multas que pueden alcanzar los 75.000 euros, para que no se pueda decir, por ejemplo, o cantar, como se hacen las manifestaciones de apoyo al pueblo palestino, desde el río hasta el mar, porque dice que cantando eso se está diciendo como que desaparezca el Estado israelí, ¿no? Bueno, esto, digamos, hay cosas tan inefables en la vida como estas, ¿no? Como incluso la del senador García, porque él se debería ocupar de otras cosas. Le hizo comprar a Uruguay 2 aviones inútiles y dos barcos que no sé por dónde quedaron, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que ocuparse de esas cosas también. Pero esto es una cosa muy seria, es demasiado seria como para poder trivializarla, ¿no? Sí, claro, claro. Tenemos una diputada en Argentina ya procesada, digamos que tiene los fueros y que no está en prisión, pero procesada por escribir tweets cuestionando a Palestina en su ataque, a Israel atacando a los palestinos. Bueno, sí, en eso termina. Sí. En eso termina. Terminan los Milei. En eso termina. Y acá tenemos los pollitos que se van generando, ¿no? Y por supuesto, lo que se quiere explotar es lo que se quiere recrear, explotar, generar, es lo que en el Uruguay, vuelvo a decir, todavía, volviendo a lo que dijimos hoy, con situaciones coyunturales o de espacios totalmente sociales totalmente desplazados, lo que en el Uruguay no existe. Se quiere transformar esto en una disputa que no existe en el Uruguay. El Uruguay, vuelvo a repetir, tiene una tradición demasiado importante desde el punto de vista ideológico, cultural y político, que debe hacer frente totalmente a esto. Es decir, crear comisiones, ¿para qué? Nuestra Constitución es la comisión creada. Nuestras leyes son la Constitución creada. Es decir, nuestra Constitución y nuestras leyes, insisto, son protectoras de cualquier tipo de acción de carácter chauvinista, genocida o de carácter antisemita. Existen. Muchos de los que hoy hablan y que quieren crear estas comisiones son herederos, políticamente herederos, de gente que en la década de los 30 combatía a los judíos y que tenían ciertas tendencias fascistoides que acá existieron, ¿no? Quizá, bueno, yo soy un hombre viejo, pero un chiquirín cuando esa época, pero yo recuerdo con mis padres, teniendo 4 o 5 años, manifestaciones contra los empujes de este tipo, porque mis padres eran socialistas, se lo hacía el Partido Socialista en esa época, ya digo, éramos pocos, pero ahí andábamos, ¿no? Es decir, esa es una lucha constante que ha tenido este pueblo, que no solo lo han hecho los socialistas, los comunistas, lo han hecho los vallistas, gente avanzada del Partido Nacional también, etcétera, los propios cristianos más avanzados, pero eso forma parte de nuestra cultura. Yo insisto en esto, me tiene preocupado y sorprendido que desde el Parlamento comience a iniciarse, el Parlamento e instituciones oficiales, comience a iniciarse programas que no son unificadores, no son de alianza fraternal, al contrario, dividen. Esa división que contaba hoy, que han hecho los ingleses en el mundo con los países, se está haciendo acá con el problema del antisemitismo. Es decir, no hay
grupo político más antisemita que la izquierda uruguaya. No existe, vuelvo a repetir, coexiste con grupos de izquierda de avanzada de los partidos tradicionales que también se han agrupado en esto, ¿no? Aunque dentro de ellos hubo muchas tendencias fascistoides. Es decir, ya para nosotros está olvidada la década de los 30, por supuesto. Ahora hay mucha gente joven. Los viejos como yo tenemos un recuerdo muy digamos, muy difuso de ese momento, pero yo tengo recuerdos de mi familia, y recuerdo de mi familia luchando por esto. Claro. Entonces, por lo tanto, acá, ¿no? El invento que se pretende hacer es un invento de fractura, es un invento de dispersión, es un invento de enfrentamiento, de contradicción total. ¿Por qué? Para nosotros, los judíos fraternalmente están unidos con nosotros. Nosotros defendemos lo que tenemos que defender, atacamos a quienes tenemos que atacar, atacamos al explotador, al imperialismo, no atacamos al pueblo judío. Pero por favor, es decir, esa es una cosa. Yo te digo, cuando tú me planteaste este problema, yo decía a mi señora, yo no sé cómo explicarlo, porque me enerva esto, me enerva y me preocupa que salgan legisladores a decir esto, pero... Sí, Marcos Israel Alción, el director de la Institución de Derechos Humanos, ha declarado a la prensa, ¿qué tanto interés hay en Israel? Ese interés es anómalo si lo comparamos con el interés de los 180 países restantes lejos de nosotros. Entonces, esa anomalía que está instalada y parece natural, es parte del motor del antisemitismo, dijo, y advirtió de una batalla, dice, comunicacional, en la que la probabilidad de que de allí, de Gaza, provengan noticias falsas es desde el 99%, cosa que no pasa del otro lado, dice, o sea, del lado israelí, ¿no? Donde existe una sociedad democrática que tiene una cantidad de contrapesos y opiniones diversas. Dijo que a pesar de ello hay medios nacionales que toman la información proveniente de Gaza como si fuera cierta. Eso genera un estado de difamación colectiva y es un factor del antisemitismo. Después, consultado sobre el hecho de que el Estado de Israel no permite el ingreso de periodistas a la franja de Gaza, algo que es reclamado por la prensa a nivel internacional, Marcos Israel aseguró que eso no es así y que el que no puede informar libremente es porque jamás no lo deja, pero el periodista le repreguntó cómo confirmaba eso y dijo que no estaba informado sobre ese detalle. Es curioso esa reflexión de que ¿por qué no se habla de los otros países como de Israel, no? Es que se habla de todos los países, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Es decir, lo que pasa es que no es que se hable de Israel como Israel, se habla de un grupo político específico de Israel, que actualmente aparece como grupo dominante, que es el grupo sionista, que es el que incluso agrede al propio pueblo judío. Es decir, ese fanatismo, ese chauvinismo, esa concepción reaccionaria y unívoca del mundo, ese, digamos, interpretación de la vida humana como de un privilegio que le dio Jehová, eso, que forma parte de un concepto religioso que personalmente respeto, sin embargo, aplicado políticamente, es un disparate, es un disparate por las consecuencias, ¿no? Las consecuencias son estas, las consecuencias son el querer eliminar un pueblo entero, la consecuencia es un genocidio. Es decir, hubo una época, según dicen, yo no soy viejo pero no tanto, una época según dice que cuando comenzó Hitler con toda su verborragia nazista y fascista y racista y su tremenda, digamos, ataque al pueblo judío alemán y al pueblo judío del mundo, que terminó con ¿cómo terminó? ¿No? Eso se tomó al principio como una especie de cosa de un loco bravo que andaba por ahí dando vueltas. Donde empiecen a tomar las cosas así, no, estos no son expresiones de bravucones separados que andan por allí, o de individuos o individuos que dicen cualquier cosa. Están enraizados en ciertas digamos, en ciertas concesiones políticas y en ciertos movimientos sociales.
Es decir, vuelvo a repetir lo que he dicho al cansancio acá en casa, ¿no? Yo canso a la gente que tengo acá, a mi pobre mujer que me tiene que aguantar, pero dejemos eso por ahora. Pero siempre digo lo mismo, dicen, ¿me puedo repetir lo mismo? Le digo, pero fíjate lo que están haciendo. Están quebrando lo que existe, están quebrando la fraternidad, ¿no? Que es un anhelo que tenemos, y que es un anhelo por el cual luchamos también. Claro. Podrán decir, estos son tipos idealistas, románticos, y bueno, si somos así, lo somos, pero digo, ese es el anhelo. Nosotros en los barrios tuvimos fraternidad, en la escuela tuvimos fraternidad, en los liceos tuvimos fraternidad, en todo nuestro tránsito en el mundo de la educación. Hubo compañeros de todo tipo y especie, hubo judíos, hubo cristianos, hubo ateos como soy yo, y nadie, a mí personalmente soy ateo, es un caso perdido para algunos, ¿no? Nadie me separó de un grupo por serlo. Claro. Es decir, esa confraternidad que se fue creando desde los barrios, hoy se está quebrando, hoy lo vemos continuamente, y esto, lo que proponen ahora es incentivarla. ¿Por qué? Porque, es decir, se crea falsamente un movimiento contra los hebreos, que no es cierto. Claro. Porque vuelvo a repetir, lo que se está en contra, porque eso es lo que quieren suprimir, como dice este diputado o los integrantes de organismos estatales. Lo que se dice es, no se puede hablar del genocidio que está sucediendo. Eso es lo que quieren. Exacto. Eliminar eso. No es que porque venga de Gaza la información no viene de Gaza, viene de United Press, o que de los organismos de información que tiene el propio imperialismo, y que la verdad son también los organismos de difusión imperialista. Así que por lo tanto, es decir, no pueden ocultar una situación, es inocultable esto. Sí. Aunque quieran ocultarlo. Entonces, como es inocultable, lo transforman en algo. No, un momento, usted habla contra el genocidio, usted es antisemita. Claro. ¿No? Y yo le preguntaría al que me lo dice, ¿qué es él? Si es antipalestino, ¿no? Claro, sí, es un racista. Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, es el que o presidió este congreso que estamos viendo imágenes en el streaming de la radio, el primer Congreso de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo. Estuvo presente el expresidente Julio María Sanguinetti, la embajadora de Israel, por supuesto, Miyal Hershkovich, en ese encuentro del cual se está haciendo en distintas partes del mundo. Pero además, no les gusta cuando se hace la comparación de las prácticas de gobierno o de las Fuerzas Armadas israelíes con el nazismo, ¿no, Alción? Y hay, por ejemplo, esta diputada Vanina Abiasi, que fue juzgada por antisemitismo. Ella en sus descargos, por ejemplo, citó a intelectuales judíos, intelectuales israelíes, que han hablado de esto, han acusado a los militares israelíes de utilizar métodos nazis. Habló de mentalidad nazi por el uso de la tortura de los militares israelíes. El historiador y filósofo Yehuda Elkana, sobreviviente del Holocausto, advirtió en 1988 que la tendencia de Israel a ver todas las amenazas como existenciales y a todos sus oponentes como nazis llevaría a los judíos a comportarse como nazis. El propio primer ministro Menachem Begin, emblemático sobreviviente del Holocausto, dijo a la prensa italiana en su momento, durante la invasión anterior de Israel al Líbano: si bien me indignan los que se apuran a comparar a los generales israelíes con los nazis, debo admitir que Begin se busca él mismo esas comparaciones, señaló en estas declaraciones también. Son gente judía, ¿no? Claro, son declaraciones muy importantes por provenir de quienes, ¿no? Claro. Y por eso debemos insistir que no debemos tampoco nosotros incluir a todos los judíos en la misma bolsa. Acá hay que separar las cosas, ¿no? Y precisamente esa es una de las problemáticas, ¿no?
Y ojo para redondear, Alción, en Brasil también hubo una diputada del Partido Socialista Brasileño, es decir, desde los partidos aliados, uno de los partidos aliados a Lula, que apoya al gobierno, que presentó también una iniciativa para recoger la definición de antisemitismo y poner un proyecto en ese sentido, y en esto, por ejemplo, podría caber las propias declaraciones de Lula que hizo hace un par de años cuando comparó los métodos de Israel en Gaza con los aplicados por los nazis contra los judíos durante el Holocausto. Y lo curioso, o lo que hay que tener atención, es que esta iniciativa en principio tuvo apoyo de diputados y diputadas del progresismo de Brasil, hasta gente del PT, que luego lo retiraron. Uno de los asesores del legislador Alexandro Lidenmeyer del PT le dijo a Brecha que el retiro del respaldo fue para analizar con cuidado sus reales efectos y consecuencias. Pero ojo con estas iniciativas, cómo pueden también penetrar en sectores que se espera que no tengan esta actitud, ¿no? Claro, y lo que es preocupante es que estas iniciativas se inician y fuera y reaparecen acá y se convierten también en un efecto interno, ¿no? Claro. Que vuelvo a repetir, es un efecto interno que contradice incluso el espíritu que todos tenemos, que llevamos, el espíritu de unidad, ¿no? Sí. Eso lo lleva, digamos, es el objetivo principal, y el objetivo principal está, digamos, se pretende consolidar con el calificativo. Usted es antisemita porque opinó que están matando a los niños palestinos. Entonces sí, yo soy antisemita por eso. No, bueno, no se puede opinar de nada de lo que haga el gobierno. Olvídate de opinar. O lleva a la opinión a un control. Claro. ¿Y que en el fondo es lo que pretende este ciudadano que integra la Comisión de Derechos de este Instituto de Derechos La institución, Humanos. Exacto. Claro. Y ojo con la sí. Usted quiere formar un tribunal que juzgue. Claro. Pero que juzgue para dónde, con qué y con qué sentido. Ese es un problema. Es decir, estas cosas no se juzgan, estas cosas son hechos sociales, entonces por lo tanto hay que actuar con ellas como hechos sociales y se revierten en todo un proceso político, en acciones políticas. Hay que ver los programas que deben andar por ahí antisemitas, que uno ni los conoce. Y ojo con lo de la región, porque uno puede decir, bueno, del lado argentino, bajo Milei, que es un fiel representante del sionismo en la región, que ahora estuvo en Israel hace poco y bueno, anunció nuevos acuerdos, se va a entregar, se está ya avanzando en la idea de entregar terrenos de la Patagonia a israelíes, en fin, pero el jueves de la semana pasada en Brasil, en ese Brasil cuyo presidente ha cuestionado a las políticas israelíes sobre Palestina, la Cancillería brasileña organizó un seminario llamado Enfrentamiento al Antisemitismo, cuyos participantes fueron en su gran mayoría dirigentes sionistas. Voces y organizaciones judías disidentes aseguraron haber sido marginadas del evento por su organizadora, que es una asesora de la presidencia, Clara Hunt, y bueno, se logró que la Cancillería hiciera este seminario, ¿no? Sí, es decir, hay también una potencialidad de carácter político y económico muy fuerte, ¿no? También, es decir, eso es conocido sin necesidad de insistir mucho sobre ello, ¿no? Hay relaciones también de carácter económico que muchas veces los países se dejan atar por ellas. Nosotros todavía no hemos tenido acá en el Uruguay no hemos tenido una declaración concluyente sobre este aspecto que está pasando en Palestina. No lo hemos tenido. Tenemos avisos de algunos sectores que integran la coalición esta de gobierno y que forman parte también de este gobierno, pero el gobierno como tal no. Entonces, por lo tanto, también por omisión, se apoya, ¿no?
por omisión. Sí. Es decir, hay que tenerlo en cuenta Exacto, también. exacto. A veces no se necesita proclamarlo. Aún teniendo ese panorama a nivel de gobierno, que ha sido muy en sintonía con Israel, se quiere ir más allá de que desde las instituciones se presionen y se puedan condenar los cuestionamientos a Israel en estos temas, ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? Ahí está la clave del asunto. Es decir, y es problemático también, preocupante también, volviendo a lo que tú informabas, de que por ahí se esté generando una situación de crear comisiones sobre esto. El país ya vivió con comisiones, ¿no? Ya las tuvimos. Sí, sí. Ya nos encajaron A, B, C, W, y Z, ¿no? Exacto. Entonces, por favor, es decir, cuiden esto, cuiden lo poco que tenemos, o lo mucho o lo que tenemos, de relaciones sociales y políticas más o menos normales. Cuiden eso, porque lo que estamos viendo en América Latina es peligroso también. Es el ascenso del fascismo en América Latina. Es decir, hay gobiernos hasta con un presidente nazi como el de Chile. Entonces, ¿qué? Proclamado por él, no inventó eso, lo dijo, la familia esa es nazi. Entonces, por lo tanto, cuidado, porque el fascismo tiene una condición que las tendencias reaccionarias o contrarrevolucionarias en el mundo no han tenido. El fascismo tiene masa social de apoyo. Entonces, cuidado. Cuidado. Alción, vamos a cerrar, te leo un mensaje que manda Edinson, que dice: hola compas, soy semita sefaradita, con fe católica. Antisemita siempre fue un término truculento porque se refiere a un judaísmo falso y elude la genética semita que incluye a pueblos árabes. Los házaros ashkenazis, conversos al judaísmo, hablantes de yiddish, devenidos en sionistas en el siglo XIX, quienes luego van a ocupar a sangre y fuego tierras palestinas, fueron quienes acuñaron el término antisemitas, siguiendo una vieja tradición de esos falsos judíos de jamás decir la verdad y ser las eternas víctimas, cuando en los hechos han transado desde el nazismo con todo el fascismo planetario de ultraderecha. Saludos, dice Edinson. Y te agrego de Julio de Malvin, que dice: hay un error en considerar semita solo a los judíos. Sem era hijo de Noé, incluye a árabes, fenicios, etcétera. Parece que los judíos se agarraron el semitismo solo para ellos, dice Julio de Malvin. Bueno, agradecemos esto, porque verdaderamente estos compañeros nos han dado una información muy importante e interesante con respecto a esta situación, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien, claro. Alción, queríamos reflexionar contigo lo dicho, encender una alerta a esta ofensiva también, de la que habrá que tomar nota y responder desde todo el campo de solidaridad con el pueblo palestino y con estos temas que hay en nuestro país. Te mandamos un abrazo, como siempre, agradeciendo que hayas tenido este tiempo con nosotros. Un abrazo a todos ustedes, bueno, muchas gracias, y gracias a los compañeros que intervinieron, ¿no? También. Te agrego un saludo de Martín, que dice: un placer escuchar a Cheroni. Antisemitismo es negar la creación del Estado palestino y fomentar el exterminio de este pueblo semita. Después que la cuenten como quieran. Abrazo, dice Martín. Abrazo, Alción, y hasta pronto. Abrazos igualmente, nos vemos.